El día de hoy veremos suma de ángulos interiores de un triángulo. Primero, veamos algunos conceptos básicos. Ángulo. Es el espacio que existe entre dos segmentos de recta que se unen en un punto llamado vértice. Se miden en grados. Observa, tengo estos dos segmentos de recta. Se van a unir en un punto llamado vértice. El espacio que hay entre ellos sería el ángulo, que en este caso mide 90 grados. Estos otros dos segmentos de recta también se van a unir en un punto llamado vértice. El espacio que hay entre ellos sería el ángulo, que para este caso mide 60 grados. Los ángulos los vamos a medir con el transportador. Hay varios tipos de ángulos, según su tamaño, es decir, en función de los grados que mida. Ángulo agudo mide menos de 90 grados. Ángulo recto es aquel que mide 90 grados y sus lados siempre van a ser perpendiculares. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. Ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Ángulos complementarios son aquellos que sumados miden 90 grados, como por ejemplo estos dos ángulos. Sumados van a formar un ángulo recto. 60 grados más 30 grados sería igual a 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que sumados miden 180 grados, como estos dos ángulos, que al sumarlos van a formar un ángulo llano. 60 grados más 120 grados es igual a 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen un vértice en común y miden lo mismo. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice y miden lo mismo. Estos otros dos ángulos también son opuestos por el vértice y miden lo mismo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da como resultado 180 grados. Es decir, si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siempre va a dar 180 grados. Veamos algunos ejemplos. Vamos a sumar los ángulos del primer triángulo. 90 grados más 40 grados más 50 grados es igual a 180 grados. Ahora voy a sumar los ángulos del segundo triángulo. 107 grados más 35 grados más 38 es igual a 180 grados. Ahora veamos una demostración de la suma de ángulos interiores de un triángulo. Voy a dibujar un triángulo cualquiera y con ayuda de mi transportador voy a medir sus ángulos. Para ello voy a hacer coincidir el centro de mi transportador con uno de sus vértices y lo voy a alinear con la línea de 0 grados. Cada línea pequeña mide 1 grado, la línea mediana mide 5 grados y la línea más grande mediría 10 grados. Ahora voy a medir mi ángulo. 10, 20, 30, 40, 50 y 6 grados. Anoto su medida de ese ángulo. Nuevamente hago coincidir el centro de mi transportador con otro de los vértices y alineo con 0 grados. Voy a tomar la medida 10, 20, 30, 40 y 4 grados. Anoto la medida. Por último, hago coincidir el centro de mi transportador con el vértice restante y ahora lo voy a alinear con 0. Y tomo la medida 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados. Y lo anoto. Ya que he dibujado mi triángulo y medido sus ángulos, lo voy a copiar una y dos veces. A una de las copias la voy a voltear de cabeza y voy a unir mis tres triángulos, de tal forma que se unan los tres ángulos. Nota que se está formando un ángulo suplementario, es decir, que sumados los tres ángulos van a dar 180 grados. Veamos, 56 más 80 más 44 es igual a 180 grados.
De esta forma, se demuestra que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Ahora veamos algunos problemas de suma de ángulos interiores de un triángulo. No debemos olvidar que los tres ángulos interiores de un triángulo deben de sumar 180 grados. Para poder resolver problemas de este tipo, siempre debemos de tener dos ángulos en un triángulo. Aunque no lo parezca, en este triángulo tenemos dos ángulos. Siempre que observes que uno de los ángulos está marcado con un cuadro, significa que es un ángulo recto. Por lo tanto, mide 90 grados. Ahora que ya observé que sí tengo dos ángulos de ese triángulo, puedo calcular el ángulo 1. Para ello, voy a sumar los dos ángulos que ya tengo. 90 grados más 53 grados es igual a 143 grados. Y ahora a 180 le voy a restar la suma de los dos ángulos. 180 grados menos 143 es igual a 37 grados. Esta sería la dimensión del ángulo 1. Podemos comprobarlo sumando los tres ángulos. 90 grados más 53 grados más 37 grados sería igual a 180 grados. Para el siguiente problema, tengo que encontrar el ángulo 1, 2 y 3. Voy a empezar calculando el ángulo 3, ya que en este triángulo es donde tengo dos ángulos. Procedamos al cálculo. Voy a sumar los dos ángulos que ya tengo. 40 grados más 30 grados es igual a 70 grados. A 180 le voy a restar la suma de ángulos. 180 grados menos 70 grados es igual a 110 grados, que sería la dimensión del ángulo 3. Se la voy a colocar. Ahora para calcular el ángulo 2, observa que el ángulo 3 y 2 forman un ángulo suplementario, es decir, que debe sumar 180 grados. Por ello, a 180 grados le voy a restar 110 grados, lo que me daría 70 grados, que sería la dimensión del ángulo 2. La voy a colocar. Ahora ya puedo calcular el ángulo 1, porque ya tengo dos ángulos también en ese triángulo. Voy a sumar los dos ángulos que ya tengo. 80 grados más 70 grados es igual a 150 grados. A 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, le voy a restar la suma de los dos ángulos. 180 grados menos 150 grados sería igual a 30 grados, que sería la dimensión del ángulo 1. Con esto damos por terminado esta clase.